Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 444. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy, episodio número 444, me encanta este número, y hoy el episodio va sobre ovejas. Bueno, en realidad no, pero lo que os voy a enseñar, esta expresión de hoy es un dicho popular que está relacionado con las ovejas. Os voy a explicar, por supuesto, el significado, el origen y algunos ejemplos de uso para que entendáis mejor cómo utilizarlo. Pero antes de nada, como siempre, os invito a que os suscribáis a newsletter en www.fluentspanish.express. Diego, ¿y qué gano yo suscribiéndome a tu newsletter? Bueno, pues todos los días te voy a enviar un email con un montón de expresiones coloquiales utilizadas en contexto para que entiendas muchísimo mejor cómo utilizar todas estas expresiones que utilizamos los nativos y, definitivamente, llevar tu español al siguiente nivel. Así que suscríbete, www.fluentspanish.express. Sí, te hablo a ti, suscríbete. Bueno, vamos con el episodio de hoy. La expresión mezclar churras con merinas o no mezclar churras con merinas, depende con el sentido que queramos decirlo. Es un dicho popular pues que proviene de la ganadería y es una expresión que pues ya ha traspasado, digamos, ese ámbito, el ámbito de la ganadería y pues está en todas nuestras conversaciones. Una expresión que es antigua, pero que a día de hoy se sigue utilizando y está pues de total actualidad. Es una expresión muy utilizada por nosotros los nativos españoles. Bueno, ¿qué puede significar esto de mezclar churras con merinas? Antes os decía que este episodio va sobre ovejas. Bueno, pues las churras y las merinas son dos razas de oveja diferentes, que ahora os voy a explicar un poquito las características de estas ovejas para que aprendáis un poquito también sobre animales. Y bueno, pues mezclar churras con merinas es mezclar cosas que no tienen nada que ver, cosas que pues es una mezcla totalmente incoherente. Vale, como os decía, el origen de esta expresión se remonta a la ganadería y hace referencia a dos razas de ovejas que tenemos aquí en España. En España, la primera son las churras, que son pues unas ovejas típicas de aquí del norte de España, pues que son muy conocidas por pues la carne exquisita, una carne muy exquisita, por una leche muy rica. O sea, lo que dan estas ovejas son carne y leche, muy rica toda. Y luego las merinas son otra raza de ovejas que pues tienen fama por la calidad de su lana. Además, tengo que deciros que esta lana, la lana de las merinas, pues era una de las principales fuentes de riqueza en España entre los siglos XV y XVIII. O sea, no es ninguna tontería. Es una lana muy apreciada, de muy buena calidad y que, pues, como os digo, durante 3 siglos, pues en España tuvo una influencia muy importante en cuanto a, pues, los ingresos o las fuentes de riqueza del país. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los ganaderos, que no son tontos, por supuesto, pues saben perfectamente que no deben mezclar estas dos razas porque si lo hacen, pues no van a conseguir ni buena carne, ni buena leche, ni buena lana. Así que es importante eso de no mezclar churras con merinas. Y esto pues empezó a decir en el ámbito de la ganadería y automáticamente trascendió a el resto de ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si hablamos en un contexto laboral, imaginaos que estamos en una reunión y que hay una persona pues que en medio de una discusión sobre un proyecto del trabajo, pues empieza a hablar de asuntos personales, ¿no? Empieza, yo que sé, a decir cosas que no tienen nada que ver con ese proyecto. Bueno, pues entonces podríamos decirle que no mezcle churras con merinas, que aquí estamos hablando de trabajo. No mezcles churras con merinas, que estamos hablando de trabajo. En el ámbito académico, imaginaos, yo como profesor os mando una tarea y vosotros me respondéis otra cosa totalmente diferente, hay pues un poco de relleno porque no sabéis de lo que estoy preguntando. Entonces os digo que no mezcléis churras con merinas porque esto no tiene nada que ver con lo que os he preguntado. Así que es un tema totalmente diferente que no se relaciona en nada con lo que os he preguntado. En política es muy, muy, muy habitual encontrar hoy en día esta expresión de mezclar churras con merinas o no mezclar churras con merinas. ¿Por qué? Porque en política hoy en día, pues ya sabéis que todo son discusiones, todo es bajar al barro, es decir, todo es intentar embarrar el clima político. Ya sabéis que la polarización es muy efectiva. Y bueno, pues podríamos decir algo así, si una persona, un político, está haciendo pues un discurso
en el que se mete por ejemplo, en vez de hablar de un problema, pues está hablando de otra cosa pues con unos fines, por supuesto, partidistas, es decir, para influir en la opinión pública, para hacer que las personas piensen mal de otro político, pues entonces decimos que esa persona está mezclando churras con merinas, ¿no? El político no debería mezclar churras con merinas y debería ceñirse únicamente al tema del que se está hablando, no meterse, pues, por ejemplo, en la vida personal de otro político. Y bueno, en la vida cotidiana, en nuestro día a día, también, pues, si hablamos de cosas que no tienen nada que ver, pues mezclamos temas que no hace falta, o sea, que no tienen nada que ver, que no están relacionados entre sí, pues decimos que estamos mezclando churras con merinas. Bueno, como veis, muy fácil de utilizar, una expresión muy interesante, una expresión además que a mí me parece bastante curiosa y más sabiendo el origen de esta expresión. Recordad, las churras, una raza de ovejas que está en el norte de España y que tiene una leche y una carne muy rica, y las merinas, pues apreciadas por su lana de gran calidad. Así que ya sabéis, no mezcléis nunca churras con merinas. Bueno, si queréis saber más expresiones coloquiales y de este tipo y explicadas y un montón de cosas, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanish.express. Si os ha gustado este episodio, 5 estrellas en Spotify, 5 estrellas en Apple Podcast o en cualquier podcatcher en el que estéis escuchando esto, en iVoox también o en lo que sea. Y también os recuerdo que si queréis podéis invitarme a un café, pues tenéis el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos mañana viernes, que tengáis muy buen día. Adiós.